Buenos días, mis hermanos. Los bendigo con la paz del Señor. Otro día más que podemos estar juntos, amén. Que podemos, por este medio de bendecirte, que estás en tu casa. Quiero decirte, amada iglesia, que hoy hay una palabra del Señor que me ha dado para impartir, ¿sí?, para tu vida. Y habla acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Vemos como en esta palabra el apóstol Pablo, preso, cómo podía vivir en el Espíritu y cómo podía infundir e impartir ese fuego del Espíritu acerca de la iglesia. Porque una de las cosas que él quería impartir es la unidad del Espíritu, la unidad que había en la iglesia, la comunión entre los hermanos, cómo era necesario que una iglesia sí pueda comprender que todos se necesitaban, que la obra, imagínense que siendo el apóstol, imagínense que él no podía hacer todas las cosas a la vez. Entonces, lo que él le estaba impartiendo a la iglesia era que era necesario cada una de las personas que estaban. Cada una de las personas que estaban en la iglesia, sí, de Efesios, era muy necesaria. Por eso, el Espíritu Santo era impartido, ¿sí?, al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, él escribía lo que el Espíritu Santo le decía que tenía que hacer. El rol del Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por eso el apóstol Pablo nos enseña por medio de la palabra. Y ahora vamos a ver que él decía que él estaba preso. ¿Sí? Preso. Y eso dice en Efesios 4:1, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Todos fuimos llamados a estar en la obra del Señor y cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Y la promesa que Él nos da, que todos los días de nuestra vida Él estará con nosotros. Por eso vamos a orar para que la palabra sea revelada por medio de su Espíritu. Porque el Espíritu Santo te va a revelar en tu vida que tú eres muy necesario. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu amada iglesia, Padre, en esta mañana, Señor, de tan temprano, Padre, que podemos grabar, Señor, esta palabra que viene de lo alto, Señor, Padre, que pueda ministrar a mis hermanos, Señor, a todos, Señor, sanarlos y restaurarlos, Señor, porque todos unidos somos el cuerpo de Cristo, que la cabeza que comanda la iglesia, cada uno de nosotros, es Cristo, Padre. Te damos la gracia. Amén. Bien. Saben que, como dice el apóstol Pablo, ¿no?, que en los primeros tiempos, sí, estando él preso, en el primer tiempo que él había sido encarcelado en Efesios, él lo que tenía, que él podía escribir y mandar cartas y animar a las iglesias. Fíjense en cómo sucede que el tiempo de Pablo, en medio de la persecución, en medio de las enfermedades, en medio de las crisis, él ya no podía hacer nada porque estaba preso. Pero sin embargo la palabra que infundía, la palabra que se impartida a la iglesia, es lo que motivaba, lo que levantaba, lo que inspiraba. Esa palabra profética, esa palabra que llegaba a la iglesia, era con un propósito: de animar a los hermanos a que crezcan. Y como apóstol, poniendo los fundamentos dentro de la iglesia, en los parámetros de lo que Dios le mostraba a él, cómo hablar de la iglesia, ¿sí?, con toda humildad, con toda sencillez, que busquen la unión, que busquen el amor, ¿sí?, de Cristo, poder entender que Dios dio dones a los hombres a fin de perfeccionar a los santos. Toda la obra que está hecha en el ministerio no la hizo el apóstol Pablo. A lo largo de su ministerio, mucha gente estuvo alrededor de él para poder trabajar en la obra. Amén. Por eso vamos a hablar un poco, ¿sí?, lo que dice la palabra. Y quiero que me acompañes todos juntos. Aquellos que tienen la Biblia, prepárenla en este momento. No solamente ser oidores, sino que vamos a leer la palabra, vamos a estar juntos en esta mañana, todos como familia, somos una gran familia, ¿sí?, leyendo la palabra. Y vamos a arrancar, ¿sí?, en Efesios 4:8 hasta el 16. ¿Sí?
Me gustaría que puedas agarrar la Biblia y te voy a dar tiempo para que la agarren, para que podamos juntos escribir la palabra. Amén. Efesios 4, 8. Amén. Y dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén en la palabra. Bien, conocemos que el Señor Jesús vino a ser la obra redentora acá en la tierra. ¿Sí? Vino y le enseñó a los apóstoles cómo orar y establecer el reino de Dios en la tierra. Para ser establecido y dejar de su espíritu aquí en la tierra, Él hizo la obra redentora en la cruz del Calvario. ¿Sí? Dejó el camino. Él dice que el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Después, antes de escribir en Efesios, el apóstol Pablo dice en Mateo 28, 18, 20: por tanto, toda potestad me has dado, aquí en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir a ser los discípulos, ¿sí? Bautizar, enseñar, que guarden todo. Amén. Ese es el apóstol, ese es Jesús, ¿sí? Como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro en la tierra, presentando el modelo en la tierra a seguir. Amén. Entonces vemos que le dio el poder y la autoridad a la iglesia. Acá vemos que el apóstol Pablo, sí, cuando le escribe a los Efesios en una cárcel, animándolo y retrayendo de vuelta todo lo que Jesús había hablado, sí, y les vuelve a impartir, a infundir el ánimo, a infundir el espíritu, impartir del espíritu, de levantarse y entender que en una iglesia todos cumplían una función. Amén. Entonces los hombres dones, el cual dice que subiendo, sí, muy a lo alto, dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres, y eso que subió, que es sino que también ha descendido primero en las partes más bajas de la tierra, ¿sí? Está hablando de que Jesús, cuando hace la obra redentora en la cruz del Calvario y expone públicamente, los derrota, los humilla, ¿sí? A los demonios, a Satanás, dice que va a lo profundo, le saca la llave, lo deja inoperante, le saca las escrituras de la tierra que tenía el dominio Satanás. Y Jesucristo, sí, es vencedor. Y dice que, ¿se acuerdan? Que en el Hechos de los Apóstoles dice que cuando Él desciende, que asciende, ¿sí? Dice que deja el tiempo de Pentecostés, el Espíritu Santo, que se empieza a activar y se empiezan a empoderar los siervos de Dios, los apóstoles y los siervos que estaban ahí, ¿sí? Dio dones a los hombres en Efesios. Dios le revela al apóstol Pablo que esos dones que le da a los hombres son para activar la iglesia. Lo mismo que tenía Jesús en su camino, presentando como camino la verdad de la vida, yo soy el camino de la verdad de la vida, estaba mostrando el modelo a seguir. Entonces pone dones en los hombres: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno cumple una función en la iglesia. Dice que para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio.
Amén, hasta ahí vamos. El apóstol significa enviado, aquel que es mensajero, aquel que iba. Fíjense lo que hacía el apóstol Pablo. Aún en medio de la crisis infundía el aliento, el ánimo y ponía los fundamentos en la iglesia. Los principios, los valores. Buscaba el hacer la paternidad, de que se sientan cómodos, de que se sientan que alguien está orando, que está clamando, que él era preso, pero oraba. Doblaba la rodilla y seguía buscando y clamaba. El apóstol mostraba, decía que tenía un dolor de parto. ¿Por qué? Porque hasta que la iglesia no se levantaba, hasta que la iglesia no comprendía que eran los hermanos, sí, los siervos de Dios, los líderes, aquellos que están en la iglesia, el dolor de parto era que hasta que no se gestaba, sí, como el dolor de parto, amén, que quería que crezcan, que sean maduros, que se vea la plenitud de Cristo, que se vea la madurez, el crecimiento, no lo dejaba. Bueno, lo vemos al profeta, que el profeta envía la palabra a la iglesia, envía a las naciones, ¿sí? El profeta de oficio enseña lo que es ser de profeta, prepara a los profetas, profetiza y va avanzando en la iglesia, le dice lo que pasó antes, lo que está pasando y lo que va a pasar, porque Dios le habla, hay intimidad con el profeta y el profeta habla con Dios. El apóstol también profetiza. Porque el apóstol lo que tiene, que puede fluir en los 5 ministerios. Amén. Bueno, no me quiero detener en todos los ministerios, sino que un principio de cada uno. Después vemos el evangelista, la persona que busca, sí, de estar con la persona, de traerla, de fijarse y orar y clamar e interceder, sí, de traer las personas y buscarlas y ves que va con empuje y empuja y empuja y va y trae. Y no se cansa, es incansable el evangelista. Va, lo vemos, sí, como era el profeta Juan el Bautista. Era un hombre que se movía, iba y venía. Como fluía en el evangelista, va, venía, y la gente le seguía, iba y venía. Amén. Después viene el pastor. Bueno, el pastor está en una iglesia, preparando y formando también, junto, y ahí es lo que el cuerpo habla, junto al apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, es preparando para el ministerio, es para prepararlos para enviarlos. Todos tienen una función dentro de la iglesia, todos tienen un propósito dentro de la iglesia, preparar y enviar. Amén. Entonces, y el maestro viene y nos da vuelta, porque cada vez que un maestro viene, sí, nos acomoda un montón de cosas que por ahí nos faltaba entender, nos faltaba comprender, nos faltaba instruir, nos faltaba conocer, faltó un montón de cosas. Y viene el maestro y nos enseña. Amén. Así como cada uno de los siervos de Dios viene con el don que viene, es el Espíritu Santo hablando a la iglesia, y viene con un propósito de hacer crecer a la iglesia. Todos los hombres dones, aquellos que se activan para la obra y el ministerio, ¿sí? Es para activar a la iglesia, para llevarla a un tiempo de madurez. Amén. ¿Cómo es esto? Y fíjense en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. O sea, ¿qué dice la palabra? Es claro. Lo que quiere los hombres dones es prepararlas para el ministerio de las personas. O sea, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar nos habla, ¿sí?, de madurar. ¿Qué quiere decir madurar? Es entender los tiempos de Dios y entender que Dios te llamó con un propósito. Dentro del ministerio de donde vos estás congregando, tanto los pastores, los líderes o aquellos obreros, aquellas personas que sirven, no quieren ir un domingo, no quieren escuchar solamente un domingo la palabra, sino que están buscando de cómo pueden ser enviados, cómo pueden ser útiles en la obra. Y están los que están aprendiendo y que los que recién congregan y se van a su casa un domingo, ¿sí?, van a su casa y siguen los mismos problemas, necesitan introducirse, ¿sí?, comprometerse. ¿Sí? Una de las cosas que necesitamos como cristianos es caminar como Cristo. Pero ¿cómo hacemos para caminar en Cristo si no conocemos a Cristo?
¿Cómo podemos hablar de Dios si las conocemos toda media? Es necesario que sean instruidos, que sean preparados. Por eso Jesús dice en Mateo 28, 18 al 20, que dice que Dios le dio potestad, ¿sí? ¿Para qué? Dado en los cielos y en la tierra, para ir y hacer discípulos, ir y bautizar, ir y enseñar, y guardar todo lo que he mandado, todo lo que se ha enseñado. O sea, le está diciendo el testimonio. Esta palabra en Mateo 28, 18 habla de que todo lo que yo le he enseñado a ustedes, cuando ustedes le imparten, es el testimonio de que cómo ustedes permanecen en la obra. Como aún estando presos, como el apóstol Pablo, por eso se ponían de ejemplo. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, eran siervos que nos dejaron a nosotros una enseñanza de la Biblia para darnos cuenta que ellos se movían en el espíritu. Eran personas que se movían en lo espiritual. Amén o no amén. Quiere decir que nosotros necesitamos movernos en el plano espiritual. ¿Por qué digo en el plano espiritual? Y ahora vemos, ¿qué dice? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. Bien, en este tiempo vemos que en la iglesia, como está ahora manifestando, si los hijos de Dios por medio de un YouTube, por medio de un WhatsApp, ¿sí? Estamos viendo que, bueno, cada uno escucha a su pastor y después escucha otro siervo, escucha otra palabra, ¿sí? O sigue investigando. Amén. Y cómo quieren conocer más y conocer más. Pero la palabra nos enseña a nosotros que la palabra dice para instruir, que dice para fin de perfeccionar a los santos. O sea, cada pastor en su iglesia está enseñando e impartiendo la palabra del Señor. Y lo que las personas, los hermanos que congregan en un lugar, siempre tienen que ver la visión del pastor para introducirse en el ministerio, ser parte. ¿Qué quiere decir esto? Bien, por eso dice el apóstol Pablo todas estas cosas, porque imagínate él dentro de la cárcel, pensando y viendo las cosas que están sucediendo. Imagínate ahora, de que él no podía salir e ir a las casas o a las iglesias, porque tenía un proceso donde tenía que ver la madurez espiritual, que todos eran importantes dentro del ministerio, que aquel que no estaba leyendo, o aquel que no leía la palabra, o aquel que le estaba acostando, pero estaba llorando, haciendo algo en el templo, siempre algo Dios manda en tu corazón hacerlo, hasta que el proceso de tu vida vaya creciendo y madurando. Porque esto no es que el proceso tuyo es aprender todo de un momento. Toda una vida vamos a aprender y estamos aprendiendo cada día. Amén. Por eso dice en la palabra, no seamos niños fluctuantes, llevados por viento de doctrina. Dice, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que enseñan y emplean con astucia las artimañas del error. O sea, siempre va a haber personas que estén enseñando cómo desviar del propósito de Dios o confundir las personas. Amén. Por eso es muy importante que pueda ser útil, como dice la palabra, en la unidad en el cuerpo de Cristo. O sea, donde vos estás, que puedas ser útil en cualquier área. Como en este ministerio que tenemos de los niños, de los jóvenes, de matrimonios, ¿sí? De hombres y mujeres que se están preparando. Y la iglesia va creciendo, porque es la palabra que nosotros estamos cumpliendo lo que Dios nos está enseñando. Amén. De poder impartir lo de Dios, no lo nuestro, sino impartirle de parte de Dios para que su vida cambie, para que su vida vaya perfeccionándose a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo, para que sea Cristo en tu vida. O sea, que el reino de Dios se acerque a tu vida, el reino de Dios se manifieste en Cristo en tu vida. Amén. Y fíjese en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo.
Amén. Siguiendo la verdad en amor y crezcamos en aquel que es Cristo, que es la cabeza. O sea que la iglesia no es el dueño ni el pastor, ni el apóstol, ni el profeta. El dueño de la iglesia es Cristo. El cuerpo es de Cristo. Cristo cuando muere en la cruz del Calvario, ¿sí? Él nos compró, nos redimió con su sangre poderosa. Hoy somos libres, hoy pertenecemos al cuerpo de Cristo. Hoy entendemos que somos hijos de Dios. Qué bueno es sabernos que somos hijos de Dios y que estamos viviendo en la plenitud, en el amor de Dios, sabiendo que Él sí puede saciar todas las necesidades nuestras y todo lo que necesitamos. Pero para poder disfrutar de lo de Dios, necesitamos ser obedientes y sujetarnos a las autoridades que Dios puso en el mundo espiritual. Amén. Porque no es una cosa que los pastores o los profetas o los apóstoles o los maestros quisieron poner una norma y dijeron vamos a hacer así, vamos a poner apóstoles y vamos a acomodar. No. Dios dice en su palabra, dice en Efesios 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, preparar a las personas para la obra, para servir, ministerio, servicio. Amén. Tú puedes empezar. Como he aprendido que en el ministerio, cuando te enseñan a caminar en fe, que toda persona dentro de una iglesia, primeramente es una familia. Que toda persona dentro de una iglesia, la iglesia sos vos. Que toda persona dentro de una iglesia es útil. No importa la edad. Puede ser de muy niño, ¿sí?, a una persona muy anciana. Dios te va a usar igual. Porque lo que está dentro tuyo es el Espíritu Santo. El que gobierna en tu vida es el Espíritu Santo. Amén. Y dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, unidos en las coyunturas. Quiere decir que está hablando de un cuerpo en el cual nosotros no podemos agarrar y decir que no lo necesitamos. Porque no puede ser así, necesitamos todo. Por eso cuando vos ves a una persona con problemas o con crisis, tú no tienes que juzgarla y creerte que vos sos mejor que el otro. Porque Dios nos habla y nos enseña acerca de cuidar a aquel hermano. Cuando habla del miembro del cuerpo, sí, nosotros somos todos hijos de Dios. Pero cuando el apóstol Pablo representa el cuerpo y habla de la cabeza de Cristo, nos está hablando de que todos cumplimos una función en la iglesia. En la iglesia sos vos. En el ministerio, cuando estás sirviendo, ¿sabes que un pastor no puede hacer todas las cosas? El pastor predica, el pastor puede enseñar, el pastor puede limpiar, el pastor puede sacar la lamparita, el pastor puede hacer un montón de cosas. Pero el pastor no es el dueño de la iglesia. El pastor es la persona que Dios puso para poder llevar adelante una obra. Y el que tiene que rendir cuenta. Así como tú has leído en Apocalipsis, cuando le habla a las 7 iglesias, le está hablando a los ángeles, está hablando a los pastores, que tienen que rendir cuenta por las cosas que suceden. Amén. Por eso, y el pastor tiene un trabajo muy grande, que todos los días tiene que orar y velar por sus ovejas, por sus hijos. Nosotros creemos que cada uno de las personas que están en la iglesia son nuestros hijos. Por eso entendemos acerca de paternidad, porque realmente amamos a las personas como realmente Dios nos ama. Y podemos impartir de lo que papá nos ha dado a nosotros. Amén. Es muy importante, pero muy importante, que cuando tú ves como los hijos, ves como papá. Y cuando tú ves como papá, puedes entender a Jesús cuando clamaba a Padre y obedecía y se sujetaba. Por eso cuando yo veo un hermano en la iglesia y lo vemos como hijo, todos sus problemas y sus crisis, tratamos de ayudarle y sacarle adelante. Porque nosotros queremos impartirle acerca de la paternidad, acerca de restauración, amén, acerca de todas las cosas que están pasando, que la idea de Dios es restaurar, de levantar,
como así dijo en Isaías 61:1, que Dios nos ungió con poder y autoridad, como Mateo 28:18-20. Nos dio poder y autoridad no para juzgar ni criticar, no para apartar y dejar, sino que para que nosotros podamos entender en este tiempo que todos somos muy importantes. Y este mensaje, que es enviado para la iglesia, también es enviado para aquellos pastores, para aquellas iglesias que comprendan que todos los hermanos son útiles y que todo Dios tiene todo un tiempo para cada uno. Amén. Que nosotros no somos dueños de las personas, sino que podemos dar el consejo, animarlos, direccionarlos, porque Dios nos dio esa posibilidad, ese amor para impartir. Así como Pedro y Juan cuando iban a la oración, sí, a esa iglesia que era la iglesia de Hermosa, cuando se encontró con esa persona con problemas, que le dijo y levantaba su mano para darle, le dice, ¿qué tú tienes para, pensando que le van a dar a él una limosna? Dice, yo no tengo ni oro ni plata, pero tengo esto. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Los pastores no están para lo que quiere la persona. El pastor, el siervo de Dios, está para lo que quiere Dios que le des. Amén. Y yo les voy a dar lo que Dios me dio, se los voy a impartir. Así como mi esposa, como padres en la fe, queremos darle lo que está dentro nuestro. No podemos dar algo que no tenemos. Amén. Por eso te quería impartir esta palabra. Sí, agradezco a Dios por cada uno de ustedes, porque sé que cada uno de ustedes, Dios los ha enviado con un propósito. Y esos son útiles para la obra. Amén. Hay mucho para trabajar y mucho para servir. Muchas personas que tienen necesidad y problemas. He ido a visitar a personas con muchos problemas. Amén. Y sé que Dios está dando la victoria. Sé que hay sanidades y milagros creativos que son de parte de Dios. Y amada iglesia, quiero decirte que vos sos parte de esos milagros que son impartidos. Porque vos estás orando y vos estás clamando por tu familia, por tus hijos. Y muchos milagros creativos están sucediendo. Y eso es porque la mano de Dios se está manifestando. La gloria de Dios se está manifestando en la iglesia. Por eso te animo con esta palabra. Que cuando veas a un hermano que está con problemas, con crisis, no lo juzgues ni lo critiques porque él se quedó o porque le falta o está enfermo, un problema. Amén. Porque cada uno de nosotros somos del mismo cuerpo. Todas las iglesias, la cabeza es Cristo. Somos todos hijos de Dios. Amén. Por eso orá y bendecí a tus hermanos. Amén. Si tienes algún problema, pedile perdón. Si estás pasando por un proceso, de enfermedad, vamos a orar por tu vida. Pero no te quedes con un enojo, con una bronca, cuando Jesús nos habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Porque cada uno de nosotros somos miembros. Y cada uno que tiene un problema, una crisis, está para levantarlo y ayudarlo. Amén. Te bendigo, amada iglesia. ¿Sí? Y quería compartirte un pequeño testimonio que uno de los hermanos, Marcelo Sala, tenía una apertura de una radio, sí, Berizo, y me dio la oportunidad que en su primera radio, sí, que estaban con el pastor, que está con él el pastor, sí, nos invitó a que podamos dar una palabra. Y bueno, gracias al Señor por la vida de Marcelo y del pastor que están en la radio en la 94.1. Amén. Los bendigo a los hermanos y gracias al Señor por su vida, porque están trabajando en la obra y están buscando, sí, de que muchas personas puedan ser salvas, de que muchas personas puedan recibir de Dios. Yo bendigo a los hermanos y bendigo a las congregaciones. Amén. Bendigo a los pastores, aquellas personas que saben que en el ministerio hay mucho trabajo en este tiempo, para que la iglesia se ponga a orar, a clamar. Y vamos a orar todos juntos en esta hora. Vamos a orar por los hermanos que por ahí se han quedado, ¿sí? Personas que han tenido problemas, tienen crisis. Vamos a orar para que ese velo se caiga y todos los procesos que están pasando y viviendo puedan reconciliarse con el Señor en esta mañana. Una mañana de tan temprano, ¿sí? Quiero impartirle de parte de Dios, ¿sí? Este amor que tiene Dios para nosotros. Amén. Te bendigo, amada iglesia. Vamos a orar.
para que haya una iglesia en la unidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo a cada uno, Señor, Padre amado, que está escuchando esta palabra, Señor, que es enviada de tu mismo trono, Padre, para sanar, para restaurar, Señor, para traer salvación y vida eterna, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Todos los que están afligidos, todos los que están cautivos, todos los que están con problemas, todos los que están con crisis, tú nos diste poder y autoridad en los cielos y en la tierra, Padre. Nos has dado, Padre, en el nombre de Jesús, para atar y desatar en el mundo espiritual. Señor, acá en la tierra y en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, traemos sanidad en las personas que están con enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor. Todos los que están cautivos, Señor, ahora en el nombre de Jesús, los sacamos de ese lugar, Señor. Los saco de ese lugar, papá, en el nombre de Jesús, y los pongo en lugar de la peña, en lugar de la roca, Padre, que es Cristo, Padre. Los declaro libres y sanos, Padre. Aquellos que están enfermos en esta hora, están sanados en el nombre de Jesús. Creemos firmemente que en el nombre de Jesús hay sanidad, porque así nos ha enviado el Señor, con un propósito. En el nombre de Jesús, que todo temor, todo miedo que hay en las personas de este virus, Padre, en el nombre de Jesús se va en el nombre de Jesús. Y la paz y el gozo de tu Espíritu, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y un bálsamo desciende ahora, en esta mañana, en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Te bendigo, amada iglesia. Un abrazo grande y fuerte para cada uno de ustedes. Los bendigo. Amén.